Buena inmunología, queridos y queridas estudiantes. Vamos a abordar el tema 8, inmunidad mediada por células T, en el que vamos a tratar distintos aspectos de estas células. En primer lugar, cómo ingresan a los órganos linfáticos periféricos, cómo también ingresan las células presentadoras de antígeno a esos órganos, donde va a tener lugar la presentación de antígenos, cómo se van a activar estas células a partir de las células dendríticas que han sido activadas por patógenos, qué propiedades tienen las células T efectoras y qué citocinas secretan y cuáles son las funciones de estas citocinas. Vamos a estudiar la citotoxicidad mediada por células T, es decir, cómo estas células son capaces de matar a otras células infectadas por virus, por ejemplo, y la activación de macrófagos por las células llamadas TH1 que veremos más adelante en este tema. Como ya es habitual, vamos a dividir el tema en distintas partes y vamos a comenzar con la primera, claro, el ingreso de las células T indiferenciadas y de las células presentadoras de antígeno en órganos linfáticos periféricos. Recordemos aquí una información muy básica sobre la inmunología, y es que existen dos tipos de inmunidad, principalmente la inmunidad mediada por células y la inmunidad humoral. En lo que refiere a las células T, estas células T efectoras pueden ser citotóxicas, matando a células, ya veremos, infectadas por virus. Pueden ser células colaboradoras, la H viene de la palabra inglesa helper, colaboradora o ayudante, que pueden ser de varios tipos. Aquí aparecen solo dos, las TH1 y las TH2, pero ya veremos que hay otros tres tipos más de células T colaboradoras. Bueno, dos más y luego otra que también es CD4, pero que no es colaboradora, sino que es una célula reguladora. Y bueno, ya sabemos que los péptidos que son presentados por el MSC de tipo 1 son reconocidos por las células TCD8 y los presentados por el MSC de tipo 2 son reconocidos por las células TCD4, de las que todas las células T helper o T colaboradoras forman parte. Todas las T colaboradoras son TCD4. Iremos viendo esto un poco más en detalle en el curso. Bueno, aquí tenemos un poco lo que mencionaba antes. Tenemos las células CD8, que son citotóxicas, y todas las células citotóxicas son células TCD8. Y luego tenemos las células T colaboradoras o helper, que hay cuatro clases fundamentales. Y por último tenemos también células TCD4, que son células T reguladoras. Las citolíticas ya sabemos que matan a células. Y luego tenemos otra serie de funciones diferentes para cada una de las células T colaboradoras. Tenemos las TH1, que activan a macrófagos y que también ayudan a las células B a producir anticuerpos. Las células TH2, que ayudan a las células B a producir anticuerpos, pero particularmente de la clase IgE. Lo veremos que esto es muy importante en las alergias. Y también en la lucha antiparasitaria. Las células CD4-TH17, que potencian la respuesta de los neutrófilos y además también potencian la barrera o la integridad de la barrera epitelial. Por ejemplo, también ayudan a fabricar péptidos antibacterianos. Las células foliculares, la FH viene de folículo, el F viene de folículo. Bueno, estas son unas zonas que están en los ganglios linfáticos donde se produce una reproducción bastante intensa de las células B y donde las células B van también a cambiar el isotipo de la inmunoglobulina que producen. En lugar de IgM, que es la primera que se produce, pasarán a producir IgG o IgA. Bueno, ya veremos cómo estas células participan en ese cambio de isotipo. Y por último tenemos las células TCD4 reguladoras, que son unas células cuya principal función es la de suprimir células T que están activadas, es decir, suprimir la respuesta de las células T previamente activadas para impedir que esta activación realmente se dispare y nos cause pues, un daño que sería en algunos casos bastante grave. Ya sabemos que la activación de las células T tiene que tener lugar en los ganglios linfáticos, donde deben encontrarse con las células dendríticas y con los macrófagos, que son las células presentadoras de antígenos. Es decir,
Existen órganos fundamentales, órganos especializados en la presentación de antígenos y en montar la respuesta inmune. No sucede en cualquier sitio del cuerpo. Es cierto que existen muy poquitas células T, de entre los miles de millones que podemos tener en estos linfocitos, que podrán reconocer a un péptido determinado. Y por esa razón se hace falta generar puntos de encuentro entre las células T y las células presentadoras de antígenos. De modo que estos dos tipos de células se encuentren en una zona concreta y se examinen unas a otras, en particular las células T examinen a las células presentadoras de antígenos para, estar seguros de que alguna de las células T que puede reconocer un antígeno extraño finalmente lo reconozca y se active, es decir, que se maximice la probabilidad de que una célula T encuentre a su antígeno y se active. Entonces, obviamente, como estos encuentros se producen en los ganglios linfáticos, hace falta que las células T penetren en los ganglios linfáticos y no solo penetren, sino que también salgan, si no han encontrado su antígeno, recirculen por todos los ganglios linfáticos del organismo en busca de su antígeno. Bueno, esto es exactamente lo que hacen y lo que sucede es que una célula T virgen que está siendo circulada por la sangre, pues cuando pasa por una de las venas del endotelio alto que están aquí en el ganglio linfático, cuando pasa por aquí, estas venas del endotelio alto tienen moléculas que luego veremos que son pegajosas para las células T vírgenes, pero que no son pegajosas para las células T activadas, por ejemplo, o para otro tipo de células de la sangre. Estas células T entonces son capaces de penetrar a través del endotelio por un mecanismo que ya veremos nos va a recordar el mecanismo de salida de neutrófilos a los sitios de infección. En este caso se trata de entrada de células T vírgenes a los ganglios linfáticos. Esto va a suceder por esta vena, como digo, y las células T van a pasar a la zona donde están las células dendríticas. Esas células dendríticas pueden ser presentadoras de antígenos y pueden o bien activar alguna célula T o no activar a la célula T, porque la célula T no reconoce el antígeno que les están presentando las células dendríticas. Si reconoce el antígeno, entonces se produce un periodo de expansión clonal en el ganglio y más adelante estas células que se han expandido son capaces de abandonar este ganglio por la zona que se llama el seno cortical, que está aquí en grande. Esta es la zona grande, esta es la zona, digamos, dibujada más pequeña. Bueno, estas células abandonarán el ganglio por este seno cortical, pasarán a la linfa, desde la linfa pasarán a la sangre y en la sangre irán a los sitios de infección. Algunas células T no abandonan el ganglio, se quedan en el ganglio en las zonas llamadas de células T, donde van a colaborar posiblemente con las células B para cambiar el isotipo de las inmunoglobulinas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que más o menos está sucediendo en el ganglio. Tienen que las células T entrar al ganglio por las venas y lo abandonan por los senos corticales, o bien las células que no han encontrado el antígeno, que seguirán siendo vírgenes y que al salir por allí volverán a la sangre para recircular por otros ganglios, o bien lo abandonarán algunas células T, dependiendo de cómo se hayan diferenciado, de en qué se hayan convertido, lo abandonarán también por el mismo sitio, llegarán al paso eferente y de ahí llegarán a la sangre, donde podrán encontrar los sitios de infección y ayudar, por ejemplo, a los macrófagos en esos sitios de infección en algunos casos. De las células, como digo, dependerá de qué tipo de diferenciación celular se haya producido. Ya hemos dicho que las células T tienen que adherirse al endotelio de las venas del ganglio linfático para poder penetrar a él. Y las moléculas necesarias para que esta adhesión sea posible, obviamente son expresadas por la célula endotelial de la vérula alta del endotelio o por la célula T naïve o la célula T virgen, ¿verdad? La célula T virgen en este caso va a expresar una selectina que se va a unir a restos de carbohidrato, como hacen todas las selectinas, que se llama la L-selectina. La L-selectina es la selectina de los linfocitos. La L viene por linfocitos. Acordaos que en el caso de los neutrófilos, los macrófagos que salían o de los monocitos que salían al sitio de infección,
no expresaban L-selectina y era el endotelio el que expresaba E-selectina o P-selectina. ¿De acuerdo? Entonces, los carbohidratos estaban expresados por los neutrófilos o por los leucocitos. En este caso, como se trata de que las células naive no vayan a los sitios de infección, sino que entren en los ganglios a la búsqueda de sus antígenos, esto sucede al revés. La L-selectina es expresada por las células T y el sialil Lewis X, los restos glicosilados, son expresados por las células del endotelio alto. Con lo cual, una célula naive no se puede equivocar a ir a un sitio de infección, porque la célula naive no expresa restos glicosilados que son los que se pegarían a las selectinas del endotelio de los sitios de infección. Es decir, esto está justo cambiado al revés. También existen otra serie de moléculas que se llaman adresinas que se expresan en distintas células endoteliales, por ejemplo, las del sistema inmune de las mucosas, que ya veremos que es un subsistema del sistema inmune al cual se dirigen ciertas células T, no todas. Entonces, estas moléculas se llaman adresinas, la MAdCAM-1, por ejemplo, porque address es, como sabéis, seguramente la palabra que significa dirección en inglés. Es decir, ¿dónde vives? Pues ¿dónde me dirijo? Pues las adresinas son las moléculas que dirigen a los linfocitos a los sitios donde tienen que efectuar su función. ¿De acuerdo? Entonces, como concepto importante, en este caso, de las células naive que son no activadas todavía, son ellas las que expresan la selectina y son las células del endotelio las que no expresan en este caso selectinas, sino que expresan el sialil Lewis, moléculas adresinas glicosiladas. Recordemos también que estas moléculas adresinas glicosiladas lo que permitían en el caso de los leucocitos era el rodamiento sobre el endotelio, es decir, había un frenado de la, digamos, velocidad que llevaban las células que estaban impulsadas por el flujo sanguíneo. Bueno, en este caso va a pasar lo mismo. Los linfocitos vírgenes van a ser frenados, se van a pegar al endotelio mediante las L-selectinas a estos restos glicosilados y van a rodar por el endotelio. Pero para poderse fijar fuertemente al endotelio y poder atravesarlo, necesitan fijarse fuertemente gracias a interacciones entre integrinas y moléculas de adhesión. Exactamente igual que pasaba con el caso de los neutrófilos. Bueno, vemos que todas las células T expresan una integrina que ya hemos visto en el curso, que es la LFA1, que son expresadas por todas las células T. Las células endoteliales expresan, sin embargo, moléculas de adhesión, como la ICAM1, y según el tipo de endotelio que sea, donde tiene que ir la célula T, pues van a ser expresadas distintas moléculas de adhesión que van a ser los ligandos de distinto tipo de integrinas. Por ejemplo, aquí tenemos un subconjunto de células vírgenes que va a ser dirigido a el endotelio de las mucosas, porque ya digo que algún tipo de célula T, solo algunas van a las mucosas, otras pueden ir a los ganglios de todo el cuerpo. Estas que van a las mucosas tienen una integrina particular que se pega a una molécula de adhesión particular, por eso van allí a las mucosas. Como estas células T naive no tienen la integrina LFA1, no es que no la tengan, la tendrán, pero no va a tener, por ejemplo, otras integrinas que las van a dirigir al ganglio, pues no se pegarán allí, no se adherirán allí. Las células activadas, que ya son efectoras, expresan otro tipo de integrinas que van a ser capaces de unirse a otras moléculas de adhesión, en este caso que van a estar presentes en el endotelio activado. Por tanto, dependiendo del tipo de molécula de adhesión y del tipo de integrina, se van a producir adhesiones fuertes entre las células T y las células endoteliales que van a permitir a las células T salir a los sitios donde tienen que efectuar su función, la cual puede ser activarse en busca de su antígeno o puede ser, obviamente, actuar ya en el sitio de infección. Simplemente aquí tenemos una tabla que nos resume qué moléculas son de adhesión y qué moléculas son integrinas. Hay algunas excepciones, pero bueno, aquí tenemos las moléculas de adhesión en este cuadro rojo, que son normalmente las que acaban por la palabra o por las letras CAM. No obstante, hay algunas que se llaman LFA, de Lymphocyte Antigen, que no son integrinas.
La LFA1 sí es una integrina, pero la LFA3 es una molécula de adhesión, también llamada CD58. Y normalmente lo que vamos a tener es que una integrina interacciona con una molécula de adhesión. Lo que pasa es que hay veces que dos moléculas de adhesión pueden interaccionar entre sí. Por ejemplo, la CD2, ¿vale?, puede interaccionar con CD58, con lo cual aquí lo tenemos. El ligando de la CD2 es CD58, o mejor dicho, el ligando de CD58 es CD2, las cuales son moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión, Ya sabéis que están representadas por estos cuadritos, unos encima de otros. Cada uno de estos cuadritos representa un dominio de inmunoglobulina, con lo cual todas estas moléculas de adhesión son miembros de la familia o de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Sin embargo, no las integrinas, que están formadas por una cadena alfa y una cadena beta, que no tienen un dominio inmunoglobulina y que al contrario se unen a uno de estos dominios inmunoglobulinas. ¿Cómo hacen los linfocitos vírgenes para penetrar en los órganos linfáticos? Ya hemos mencionado que el mecanismo es muy similar al de la salida de los neutrófilos, por ejemplo, a los sitios de infección. En primer lugar, el linfocito virgen que está circulando expresa la L-selectina y es capaz de interaccionar con los restos de Sialyl-Lewis X en la superficie del endotelio, lo cual lo frena en su progresión y hace que ruede por el endotelio. El endotelio también tiene una serie de quimiocinas que están pegadas a su matriz extracelular y al rodar este linfocito por este tapiz glicosilado que tiene el endotelio, le da tiempo a los receptores de las quimiocinas de interaccionar con las quimiocinas. Entonces estas quimiocinas pues normalmente son quimiocinas que están en el endotelio producidas por las células que están en el ganglio linfático y que son transportadas allí. Los linfocitos vírgenes tienen un receptor de quimiocinas, es el CCR7. CCR7, cuando veamos una CCR o CXCR, quiere decir que es un receptor de quimiocinas. En este caso, la quimiocina es la CCL21. Cuando la detecta, se envía una señal al interior de la célula que es capaz de activar a las integrinas. Estas integrinas activadas se unen a las moléculas de adhesión que están expresadas por el endotelio. En este caso podría ser, por ejemplo, la ICAM1. Esto permite que se establezca una interacción fuerte entre las células T, que son todavía no activadas, y el endotelio de los ganglios linfáticos, y por el proceso de diapédesis son capaces de penetrar al ganglio, donde van a encontrarse o van a buscar a las células dendríticas, las cuales también van a secretar quimiocinas que van a atraer a las células T a su búsqueda, a su contacto, para que éstas les puedan presentar obviamente sus antígenos, que son péptidos, como siempre, presentados por los complejos MHC de tipo 1 o de tipo 2. ¿Qué hace el linfocito T cuando entra al ganglio? Bueno, lo que va a hacer va a ser escanear las células dendríticas que están presentes en el ganglio en busca de si alguna de ellas le puede presentar un péptido unido al MHC de tipo 1 o al de MHC de tipo 2, el cual pueda activar a su receptor, obviamente. En este caso pueden pasar dos cosas. Una, que el linfocito T no encuentre a esta célula dendrítica y por tanto no pueda ser activado. En este caso el linfocito lo que hace es ir atravesando el ganglio buscando células dendríticas siguiendo un gradiente de concentración de una sustancia que se llama la esfingosina 1-fosfato, cuya estructura química la tenemos aquí. Esta sustancia genera un gradiente de concentración que puede ser, entre comillas, olido por unos receptores del linfocito T, que son los receptores de la esfingosina 1-fosfato, el S1PR1, que es el receptor de esta sustancia. Entonces, siguiendo este gradiente de concentración, el linfocito llega hasta donde hay más concentración, que es precisamente fuera del ganglio. Puede atravesar entonces el endotelio de los vasos linfáticos, acabar en la linfa eferente y salir del ganglio, donde volverá la sangre y podrá volver a entrar en otro ganglio en busca de otra célula dendrítica que pueda activar a su receptor. La segunda cosa que puede suceder es que el linfocito T efectivamente encuentre a su antígeno y se active. En ese caso entra en un proceso de proliferación y en este caso tampoco es necesario o es
de hecho perjudicial que el linfocito T salga del ganglio, porque es ahí donde necesita recibir todas las señales de supervivencia. Para evitar que el linfocito salga del ganglio, lo que se produce es una disminución de la expresión del receptor de la esfingosina 1-fosfato en la superficie del linfocito. Con lo cual estos linfocitos ya no pueden oler, digámoslo así, la sustancia que les guiaría hacia fuera del ganglio y hacia la linfa. Entonces se quedan dentro del ganglio, se reproducen por unos días hasta que ya han formado un clon de células T efectoras que ahora, en algunos casos, necesitan salir del ganglio. Para eso, bueno, igual que antes ha habido una molécula que no he mencionado, que es la CD69, que ha subido su expresión, su nivel, lo cual ha conducido a la bajada de la expresión del receptor de la esfingosina 1-fosfato, ahora lo que sucede es que esta molécula baja su expresión, con lo cual la expresión del receptor de la esfingosina 1-fosfato vuelve a subir, los linfocitos vuelven a expresar el receptor en la superficie, pueden volver a oler la sustancia y van a entonces a ser guiados por este gradiente de concentración hacia el exterior del ganglio, donde podrán acudir posiblemente a los sitios de infección. Este conocimiento de lo que sucede ha permitido el desarrollo de fármacos inmunosupresores que capturan a los linfocitos en el interior del ganglio y no los dejan salir a los sitios de infección, a los sitios de acción. Este fármaco es el fingolimod, que tenemos aquí la estructura, es parecida al de la esfingosina. Puede ser también fosforilada esta molécula, con lo cual tenemos el fingolimod fosfato. y esta molécula es un agonista de este receptor, es decir, se va a pegar a este receptor y lo va a activar. Pero, primero, el fármaco va a, de alguna manera, impedir que haya este gradiente de concentración. Porque si hay fármaco por todos los lados, las células no saben dónde ir. Y segundo, el receptor de esta célula va a ser inhibido, es decir, va a ser inhibido en el sentido de que va a ser internalizado y va a haber menos receptores en la superficie del linfocito T, con lo cual los linfocitos T van a poder oler menos eficazmente a esta molécula. Así que con estos dos efectos, que ya no hay gradiente de concentración porque el fármaco de alguna manera confunde a los linfocitos, y segundo, hay menos receptores que sean capaces de unirse a la esfingosina 1-fosfato, pues los linfocitos quedan atrapados en el ganglio, con lo cual no pueden salir. Este fármaco está siendo utilizado para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, en donde se produce obviamente el ataque de nuestras propias células T a unos antígenos propios. Por ejemplo, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que veremos en el futuro. Cuando lo veamos más adelante en el curso, lo explicaremos con más detalle. Bueno, esta enfermedad está siendo tratada de manera eficaz con el fármaco fingolimod, que además tiene otras interesantes propiedades como disminuir la actividad de las células TCD8 de manera independiente de la acción que tiene sobre la esfingosina, con lo cual es un fármaco, digámoslo así, que tiene varias actividades independientes, todas encaminadas a la inmunosupresión. Para la activación de las células T son necesarias, obviamente, las células dendríticas. Que éstas les presenten antígenos a estas células T y estas, por tanto, también tienen que ser transportadas a los ganglios linfáticos cargadas con su antígeno. Este transporte es favorecido por dos procesos. El primero es la respuesta inflamatoria, que genera líquido en el sitio de infección, acumula linfa, por tanto, y esa linfa va a lavar la herida y va a arrastrar a las células dendríticas hacia los ganglios linfáticos. El segundo proceso es la activación de estas células dendríticas, que va a suceder porque las células dendríticas van a captar patrones moleculares asociados a patógenos por su receptor STOL. Cuando esto sucede, se producen una serie de cambios en las células dendríticas que los vemos aquí. Esto de aquí sería una célula dendrítica en reposo, digamos, están los tejidos periféricos, y aquí en verde se ve la cantidad de MHC que expresa. Conforme la célula dendrítica se ha activado al detectar patrones moleculares asociados a patógenos y es arrastrada por la linfa, suceden dos cosas. Se empieza a expresar mayor cantidad de MHC de tipo 1 o de tipo 2 y las células dendríticas empiezan a generar más proyecciones en la membrana, más pliegues. Estos pliegues lo que hacen es aumentar la superficie en donde la célula dendrítica puede presentar MHC y péptidos. Obviamente la célula dendrítica, para presentar esto, necesita tener cuanto mayor superficie mejor. Como la célula T es mucho más pequeña que la célula dendrítica, podrá examinar todos los pliegues de una célula dendrítica en busca de su posible antígeno.
Cuando finalmente llegan las células dendríticas a los ganglios linfáticos que entran por la linfa, claro, por los vasos linfáticos aferentes, se ha producido una transformación importante. Estas células expresan mucho MHC, tienen proyecciones en la membrana, son capaces de atraer a las células T y también expresan moléculas coestimuladoras que son fundamentales para la activación de las células T y sin las cuales estas células no pueden activar a las células T. Existen en realidad dos tipos de células dendríticas, o al menos consideradas así, que ejercen distintas funciones. La primera son las células dendríticas convencionales, que están aquí representadas, las cuales cuando se activan expresan las moléculas necesarias para activar a las células T. Por tanto, MHC tipo 1, MHC tipo 2, moléculas coestimuladoras. Recordemos que la B7-1 y la B7-2 van a activar a un receptor que se llama el CD28, que está presente en las células T y que si no es estimulado la célula T no se puede activar correctamente. Van a expresar moléculas de adhesión, van a expresar integrinas, que van a participar, por supuesto, en que las células T puedan adherirse. Van a expresar receptores de quimiocinas que las atraen al ganglio linfático y les hacen que entren allí. En fin, varias moléculas, como digo, que están aquí. Estas serían las células más especializadas en la presentación de antígenos. Existen, sin embargo, otras células dendríticas que se llaman las células dendríticas plasmacitoides. Estas células dendríticas están especializadas en la lucha contra los virus y cuando detectan patrones moleculares relacionados con los virus por sus receptores TOL, son capaces de generar grandes cantidades de interferón alfa y de interferón beta que van a ser recibidos o captados por las células del entorno y van a permitir la puesta en marcha de mecanismos para la lucha contra los virus. Estas células, sin embargo, a pesar de que son células dendríticas, no son en absoluto las principales presentadoras de antígenos de virus, que son estas otras, son las convencionales. Estas simplemente ayudan a prepararse a las células a esa infección, a luchar contra la infección mediante los interferones y solo son capaces de estimular más la activación de células T que previamente han sido estimuladas por células dendríticas convencionales. Por tanto, estas células dendríticas plasmacitoides no son unas células que actúan primariamente como células presentadoras de antígenos. Las principales células presentadoras de antígenos son tres, que están aquí. Obviamente las células dendríticas. Estas están localizadas en el ganglio linfático en esas zonas que están aquí en azul. Vemos también que tenemos los macrófagos, los cuales están ampliamente distribuidos también en todo el ganglio linfático. Estas células ya sabemos que son fundamentales en la lucha contra las bacterias extracelulares y también que las engloban y pueden de alguna manera impedir que estas bacterias se diseminen por el cuerpo. Y luego tenemos las células B, que son muy buenas presentando péptidos derivados de antígenos solubles. Estos antígenos solubles los captan gracias a su receptor de antígenos, que es esta molécula de anticuerpo IgM en la membrana, los endocitan, los procesan, los presentan a las células T, a las cuales van a ayudar para que éstas al mismo tiempo les ayuden a fabricar anticuerpos y a cambiar el isotipo de los anticuerpos que producen. Estos tres tipos de células presentadoras de antígenos pueden captar y procesar antígenos mediante distintas rutas. Ya sabemos que podemos tener antígenos que son fagocitados. Tenemos la fagocitosis mediada por receptores, por ejemplo, los TOL. En este tipo de mecanismo van a ser captadas bacterias extracelulares que van a ser procesadas y presentadas por MHC tipo 2 y por tanto van a activar a células TCD4. También se pueden macropinocitar los antígenos y de nuevo esto está en el sistema vesicular. Esos antígenos van a ser procesados y presentados por el MSC de tipo 2. Obviamente las células involucradas, las células T, son TCD4 también. Si la célula es infectada, tenemos a un virus que pasa al citoplasma, produce proteínas citoplasmáticas. Estas proteínas van a ser procesadas y presentadas por el MSC de tipo 1. Obviamente las células involucradas son
las CD8, capaces de interaccionar con el MHC de tipo 1. También puede pasar que un antígeno captado por el sistema vesicular pueda ser retrotraslocado al citosol, en donde puede ser procesado y presentado por el MHC de tipo 1 y activar a células TCD8. Y luego además existe un mecanismo de transferencia de antígenos en donde las células dendríticas que han captado antígenos en los tejidos, cuando llegan al ganglio linfático, pueden transferir los antígenos que han captado a las células residentes en el ganglio linfático. En general, esto sucede con virus que van a ser presentados por el MHC de tipo 1 a células T CD8. Ya hemos visto en más de una ocasión, empezamos creo que el curso con este tipo de mecanismo, que las células dendríticas son las que transportan los antígenos desde los tejidos a los ganglios linfáticos, porque los captan cuando hay algún tipo de problema, por ejemplo en la epidermis, se activan, entran dentro de los vasos linfáticos aferentes, van hasta el ganglio linfático. Puede haber una transferencia de antígenos, como hemos dicho antes, de una célula dendrítica que llega al ganglio linfático a la célula que está residente en el ganglio, expresan moléculas de coestimulación, la B7, y van a ser capaces de poder estimular a las células T. ¿De acuerdo? Con lo cual, estas células, como digo, son las fundamentales para ese transporte de antígenos al ganglio linfático. Ya hemos dicho que durante el viaje, que tiene lugar desde la periferia al ganglio, obviamente el viaje lo hace la célula dendrítica, se produce una maduración que va a ser también una diferenciación. Una diferenciación quiere decir que la célula se hace diferente, y esto quiere decir diferente funcionalmente, la función va a ser distinta, y va a ser posible esto porque el conjunto de genes que expresa esta célula ahora diferenciada, madura, va a ser distinto del conjunto de genes que expresaba cuando no estaba activada. La célula dendrítica va a detectar patrones moleculares asociados a microorganismos o asociados a patógenos, se va a activar, va a producir una serie de cambios en los genes. Por ejemplo, se va a expresar el receptor de una quimiocina que va a ser necesario para que la célula dendrítica, cuando llegue al ganglio, sea capaz de detectar las quimiocinas que están producidas en el ganglio, que son la CCL19 y la CCL21, que va a hacer falta para que puedan entrar al ganglio. Mientras tanto, también va a procesar los antígenos y los va a expresar o los va a poder presentar en el MHC. Entonces, estas serían las primeras etapas. Una vez llegadas al ganglio, van a detectar las moléculas, las quimiocinas CCL19 y CCL21, van a penetrar allí, van a seguir ese gradiente. Estas quimiocinas van a también a actuar sobre la célula dendrítica, aumentando el procesamiento antigénico y la expresión de las moléculas coestimuladoras. Van también a estimular la expresión de la molécula de adhesión, que es una molécula de adhesión específica de las células dendríticas, que es importante para que se establezca una interacción con las células T correcta. Y una vez en el ganglio linfático, lo que va a pasar es que estas células ya han diferenciado, es decir, son distintas de las iniciales porque las iniciales tenían una gran capacidad de fagocitar, estas ya no tienen capacidad de fagocitar porque en el ganglio no hay antígenos que tengan que fagocitar, los antígenos estaban en la epidermis, ahí sí fagocitaban, pero en el ganglio ya no. En el ganglio, en cambio, hay células presentadoras de antígenos que necesitan MHC y necesitan células coestimuladoras, mejor dicho, moléculas coestimuladoras. En ese caso, las células dendríticas las expresan, pero no expresaban tanto MHC ni expresaban moléculas coestimuladoras en la periferia antes de ser activadas. Por tanto, esta diferenciación supone que los genes que cambian su expresión confieren diferente funcionalidad a las células dendríticas activadas. Ya hemos mencionado que las células B son también células presentadoras de antígenos. APC es célula presentadora de antígenos, Antigen Presenting Cell. Bueno, ¿qué hacen las células B? Captan antígenos solubles en general mediante sus receptores de células B, que son las IgM en la membrana. Los endocitan, los pueden procesar, generar péptidos que van a ser presentados en el MHC de tipo 2.
este MHC de tipo 2 con los péptidos van a ser presentados de esta manera a las células T. Estas células B pueden también expresar moléculas coestimuladoras a las células T, la B7-1 y la B7-2, en respuesta, por ejemplo, a ciertos patrones moleculares como el LPS. Es decir, la célula B también funciona en cierta medida como una célula del sistema inmune innato, es capaz, con sus receptores TOL, de detectar patrones moleculares. Al mismo tiempo es capaz de detectar antígenos solubles que pueden venir de esos microorganismos, procesarlos y presentarlos en el MHC de tipo 2. Cuando esta célula B ha sido estimulada además por un patrón molecular, expresa moléculas coestimuladoras, con lo cual puede presentar esos antígenos a las células T y activarlas también, darles señales de activación. Aquí tenemos una tabla que resume las características de las 3 células presentadoras de antígenos más importantes, las células dendríticas, los macrófagos y las células B. ¿Cómo toman el antígeno? El antigen uptake, ¿qué es esto? Pues por macropinocitosis, fagocitosis. Normalmente las células dendríticas, lo mismo hacen los macrófagos, pero las células B utilizan su receptor específico de antígenos. ¿Cuánto MHC expresan? Cuando están en los tejidos periféricos, baja cantidad. Cuando están en los órganos linfoides, alta cantidad. Los macrófagos expresan normalmente baja cantidad, pero es inducida esta cantidad a subir cuando detectan bacterias, por ejemplo. En las células B expresan normalmente ya alta cantidad, aunque puede ser todavía inducida a una mayor cantidad cuando son activadas. Proporcionan o no coestimulación. Muy alta la coestimulación que proporcionan las células dendríticas, aunque también es inducible. Los macrófagos proporcionan también coestimulación, que es inducible, es decir, cuando son activados por patógenos. Y las células B también pueden proporcionar coestimulación. Recordemos, moléculas B7-1 y B7-2 que van a actuar sobre el receptor CD28. ¿Dónde están las células? Pues las células dendríticas en todas las partes del cuerpo, los macrófagos están en los órganos linfoides, en el tejido conectivo, cavidades corporales, en también bastantes partes del cuerpo, y las células B están en los órganos linfoides periféricos y también en la sangre periférica. ¿Qué efecto va a tener las células T o las células dendríticas? Bueno, las células presentadoras de antígenos. Obviamente, la célula dendrítica va a activar a las células T naive o las células T vírgenes. Las células T activadas van a ser capaces de activar a los macrófagos a matar a las bacterias que han fagocitado. Y las células T activadas van a ser capaces de dar una ayuda a las células B para proporcionar mayor cantidad de anticuerpos y para cambiar la clase de las inmunoglobulinas. En este sentido, es importante precisar que mientras las células dendríticas y los macrófagos son células presentadoras de antígenos, digamos, de primera generación, es decir, van a activar a una célula T virgen, las células B no son células presentadoras de antígenos de primera generación, porque van a presentar antígenos a una célula T que ha sido previamente activada por una célula dendrítica o por un macrófago y que ahora vuelve a ser activada, vuelve a recibir señales de la célula B y ahora va a proporcionar ella señales de ayuda a esta célula B. Con lo cual, digamos que hay dos tipos de células presentadoras de antígenos, las de primera generación, células dendríticas y macrófagos, y las de segunda generación, que son las células B, que no van a activar a las células T vírgenes, sino que les van a dar solo señales para que esas células T ya activadas puedan proporcionar señales de ayuda también a las células B para que éstas cambien la clase de inmunoglobulinas o también puedan producir la hipermutación somática. Y para terminar este tema os invito a ver dos películas de la serie Immune Wars. La primera se titula Tráfico de linfocitos y la segunda Migración dendrítica. Espero que os resulten interesantes. Naive T lymphocytes leave the bloodstream across the specialized endothelial walls of blood vessels called high endothelial venules, or HEV, in the T cell areas of lymphoid organs. This specialized endothelium expresses a number of molecules involved in lymphocyte homing to the lymph node. In particular, the homing receptor, GlyCAM1,
the adhesion molecule ICAM1, and chemokines such as MIP3-beta. The initial binding of the naive T cell to the vascular endothelium is mediated by L-selectin binding to glycam1. Subsequently, binding of chemokines displayed on the extracellular matrix triggers tight adhesion of the integrin LFA1 to its ligand ICAM1. The lymphocyte is then able to migrate across the endothelium and into the T cell area of the lymph node. The naive T cell can now inspect dendritic cells in the lymph node for the presence of its specific antigen. If it does not recognize antigen, the T cell is not activated and passes out of the lymph node to return to the circulation. T cells that do meet their specific antigen in the lymph node are activated and begin to proliferate and to mature into effector cells. Eventually, after a few days, these cells leave the lymph node and return to the circulation. Dendritic cells, the key antigen-presenting cells of the immune system, are generated from progenitors in the bone marrow that migrate into peripheral tissues through the bloodstream. There, the immature dendritic cells lie in wait for pathogens entering the body, through sites of injury, for example. Dendritic cells express various pattern recognition receptors that can recognize common features of many bacterial and fungal pathogens. Through these receptors, they're able to bind to and phagocytose pathogens. When these receptors bind pathogens, they activate the dendritic cells, which then start to mature. In this process, they migrate from the tissues and change their behavior to stop phagocytosis and to start expressing immune stimulatory molecules. The activated dendritic cells migrate from the tissues into lymphatic vessels, where lymphatic fluid drains through lymph nodes, carrying the dendritic cells with it. T cells, migrating through the lymph nodes, inspect the dendritic cells for the presence of antigen. T cells that fail to recognize antigen on one dendritic cell carry on to inspect others, and eventually return again to the circulation. T cells that do recognize their specific antigen become activated, and both proliferate and differentiate into effector cells. Y con esto damos por terminada la primera parte del tema 8.